Hola amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Aquí estoy con mi pequeña peluche, se llama Lana. Estamos ahora en feriado de carnaval, tanto en Ecuador como en algunos países del mundo, pero a mí no me gusta viajar cuando hay feriado, porque hay mucha gente, por el peligro, por los derrumbes, por muchas cosas. No es que yo sea fatalista, pero prefiero viajar en un fin de semana donde no haya ningún problema. Entonces he preferido quedarme en casita. Ya paré la olla del arroz porque voy a cocinar algo básico, arrocito con ensalada de atún, nada más. Es día de perecitis, aguditis, pero sin embargo voy a tejer un lindo saquito para recién nacida, aprovechando que es martes de moda, así que manos al tejido. Los materiales que voy a usar para hacer este lindo saquito son lana bambino. Esta es bambino súper suave, más o menos aproximadamente unos 50 gramos. Voy a tejer con un par de agujas de número 4.5. Si ustedes lo quieren más tupidito, más apretadito, lo pueden hacer con un par de agujas número 4 o 3.5. Yo lo quiero un poco flojito, por eso lo hago con este número. Para el cuello vamos a usar un par de agujas circulares de número 4. Voy a usar estos separadores de puntos, tijeras, aguja lanera, marcadores de puntos. No me puede faltar una cinta métrica y para ayudarme a cerrar el cuello, un crochet de número 2.5. Bien, como les había dicho en un principio, vamos a tejer un saquito para una nena recién nacida. Yo les voy a dejar en mi blog un gráfico con las medidas para que ustedes más o menos se guíen y puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, en la cintura va a tener el contorno total 42 centímetros, pero cada pieza va a tener 21 centímetros. Y tomando en cuenta lo que sería 21 centímetros, en tejido me salen 52 puntos, así que eso es lo que vamos a montar. Vamos a hacer el primer nudito, que sería el primer punto. Apretamos un poquito y vamos. Paso, tomo una lazada y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, saco por la pancita del punto y monto a la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, paso al centro del punto y monto. Lazada, saco y monto. Lazada, saco el punto y monto a la aguja, y de esta manera completo 52 puntos. Una vez que tengo 52 puntos, vamos a tejer un resorte o elástico con un derecho y un revés. El primer punto de esta primera vuelta lo voy a tejer y el resto, cada primer punto lo paso sin tejer. Entonces vamos un derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así, súper facilito. Derecho, revés. Y así terminamos la vuelta. Ya tengo lista mi primera vuelta con un derecho y un revés. Ahora volteamos y en la siguiente vuelta y las que vienen, donde está derecho vamos a tejer derecho y donde está revés tejemos al revés.
Paso el primer punto sin tejer y luego nos tocaría revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Así de facilito. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a completar con 8 vueltas más 10. Ya he tejido 10 vueltas con punto elástico. Ahora vamos a hacer punto arroz doble. Vamos a tejer en esta vuelta 2 derechos y 2 revés. 2 derechos, 2 revés. 2 derechos y 2 revés. Terminada mi primera vuelta con 2 derechos y 2 revés, la siguiente vamos a hacer donde está derecho, tejer derecho, y donde está revés vamos a tejer al revés. Entonces aquí está derecho y tejemos 2 derechos, luego 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y así termina la vuelta. Bien, ahora voy a invertir el orden de los puntos. Quiere decir que en esta vuelta, donde está derecho voy a tejer revés y donde está revés voy a tejer derecho. Entonces aquí está derecho y voy a comenzar con punto al revés. Paso mi primer punto y tejo revés. Luego aquí están revés y voy a tejer al derecho. Acá está derecho e invierto al revés, así. Aquí está derecho y me toca tejer al revés. Y así vamos a invertir los puntos terminando toda esta vuelta. Una vez que he terminado esta vuelta invirtiendo el orden de los puntos, volteo y en esta vuelta donde está revés vamos a tejer al revés y donde está derecho vamos a tejer al derecho. Aquí comienzo con revés y luego me toca al derecho. Revés y luego me toca al derecho. Aquí al revés y luego al derecho. Así termino esta vuelta. Donde está derecho al derecho y donde está revés al revés. No se me van a confundir. Una vez terminada esta vuelta, vamos a voltear y ahora tenemos que invertir el orden del tejido. Es decir, que donde está revés ahora tejo al derecho y donde está derecho tejo al revés. Yo les había dejado hace un tiempo un video por aquí del punto arroz doble, así que si quieren pueden dar una repasadita. Aquí está derecho y me toca al revés. Aquí está al revés y me toca al derecho. Así, solamente invertimos el orden de los puntos. Una vez que terminamos esta vuelta, la vuelta de regreso, vamos a hacer donde está derecho, derecho y donde está revés, al revés. Y de esta manera vamos a seguir tejiendo hasta que logremos un tejido de 22 centímetros. Les dejo de tarea. Bien, tenemos ya 22 centímetros. Ahora vamos a preparar los 2 centímetros que van a ser las vueltas para dar forma al cuello. Entonces, lo que vamos a hacer, como es un saco pequeño, es más sencillo y voy a tejer
los 2 centímetros que me faltan, tejiendo solamente 12 puntos de un lado y 12 del otro, que sería para los hombros. Entonces vamos. Volteamos. Y completamos los 2 centímetros tejiendo solo los 12 puntos. Están listos los 2 centímetros del hombro y me han salido 6 vueltas. Ahora vamos a cerrar de esta manera. Paso el un punto, tejo el siguiente y cierro. Paso el punto y cierro. Tejo el punto y cierro. Tomen en cuenta que al cerrar, el punto que tejen para luego montar el anterior, tienen que hacerlo en la dirección que está. Es decir, aquí está derecho, lo tejo y monto el punto. Y este es al revés, entonces lo voy a tejer al revés para luego montar el anterior. Este también está al revés y monto así el anterior. Siempre para cerrar hay que tejer los puntos en la dirección que están para que el acabado sea más bonito, quede mejor. Ahora vamos a recortar dejando hilo para poder luego coser. Rematamos. Ahora vamos a contar 12 puntos de este lado y los puntos del centro van a descansar en este separador. Bien, ya he pasado mis 28 puntos al separador, que sería parte del cuello. Ahora los 12 puntos restantes vamos a tejer, que sería el hombro. Y completando 2 centímetros, vamos a tejer acá también 6 vueltas. Y luego de tejer las 6 vueltas, vamos a cerrar de la misma manera que lo hicimos en este hombro. Bien, amigas, miren, ya está dada la forma de lo que va a ser la parte delantera del saquito. Ahora vamos a tejer otra pieza igualita, pero en vez de tener 22 centímetros, la vamos a tejer hasta que tenga 23 centímetros. Ya nos vemos. Bien, amigas, tengo lista ya la espaldita con 23 centímetros. Sí, y el centímetro restante lo he completado tejiendo los 12 puntos de lado y lado, ¿sí? Tal como hicimos en la parte de el pecho, pero con la diferencia que aquí nosotros nos quedamos con 22 centímetros para tejer acá 6 vueltas en cada hombro. En cambio, en la espaldita
Me he quedado con 23 centímetros y hemos tejido 4 vueltas en los hombros, dejando en el centro la misma cantidad de puntos que dejamos en el delantero. Dicho esto, vamos ahora a tejer las mangas, que no es nada difícil. Aquí tengo una manguita ya terminada. Miren ustedes, acá le he puesto un vuelito, que no es difícil, ya les voy a indicar cómo. La manguita tiene 18 centímetros de largo y vamos a poner 26 puntos. Con 10 vueltas de punto elástico, un derecho, un revés, tal como hicimos en las otras piezas. Pero aquí la diferencia es que vamos a ir aumentando un punto a cada lado cada 5 vueltas, hasta que tengamos 40 puntos, ¿sí? Es decir, que vamos a aumentar 14 puntos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Como les había indicado, para la manga vamos a montar 26 puntos y luego vamos a tejer un elástico de 10 vueltas con un derecho y un revés, tal como hicimos en los bordes del delantero y la espalda, ¿sí? Montamos de la misma manera los puntos. El primer punto lo tejo y a partir de la segunda vuelta el primer punto lo paso sin tejer. O sea, nada cambia, solamente la cantidad de puntos. Ahora, a partir de aquí vamos a empezar a hacer vueltas con aumento, tanto al inicio como al final. Entonces, para no confundirnos, voy a poner una marquita y cada 5 vueltas voy a cambiar de lugar. El primer punto, ya saben ustedes, lo voy a pasar y sería al derecho. Entonces, el aumento también sería en esa misma dirección. Entonces, voy a tomar el hilito de aquí, de abajo del punto, este de aquí. Lo vamos a montar y lo tejo al derecho. Ahora tejo 2 puntos al revés y luego 2 puntos al derecho. 2 puntos al revés y 2 puntos al derecho hasta que nos encontremos en los 2 últimos puntos. Ya he tejido dejando el último punto en espera. Los 2 últimos puntos me han quedado al derecho, por lo que yo necesito completar con este y el aumento 2 puntos al revés, y lo vamos a hacer así. En este último punto que tejimos voy a tomar el hilo de abajo así y lo monto a la aguja y tejo al revés, incluyendo el último punto también. Ahí quedan completos. Ahora doy vuelta al tejido y la vuelta que sigue vamos a hacer en dirección que viene, es decir, aquí me toca derecho y tejo al derecho, aquí me toca revés y tejo al revés, aquí al derecho, aquí al revés, derecho y revés hasta que terminemos la vuelta. La siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, la vamos a tejer alternando el orden de los puntos. Es decir, aquí está derecho y empezamos a tejer al revés, porque es punto arroz doble, acuérdense. Entonces vamos revés, revés, aquí está revés y tejemos al derecho. 2 puntos al revés y aquí donde está el revés nos toca al derecho. Revés y alternamos al derecho. Una vez terminada esta vuelta, la vuelta que viene, donde está derecho tejemos al derecho y donde está revés lo hacemos al revés. Ahora vamos ya a la quinta vuelta, donde vamos a poner otro aumento.
Entonces cambio de posición mi marquita. Y ahora ustedes ven que siempre este punto se lo teje par. Para que no me descuadre, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como aquí ya toca alternar los puntos, entonces quiere decir que estos dos puntos irían al derecho. Pero como voy a hacer un aumento, entonces el primero lo voy a pasar con dirección hacia la izquierda para que el aumento y este punto vayan al derecho. Pongan atención, no es nada difícil. Paso el primer punto con dirección a la izquierda. Ahora, tomo el hilito de abajo del punto y monto en la aguja. Lo tejo al derecho. Y el siguiente punto también. Y ahí no me descuadra el orden de mis puntos. El resto lo sigo tejiendo normalmente. Es decir, donde está revés nos tocaría tejer al derecho y donde está derecho nos tocaría al revés. Vamos a terminar la vuelta y nos quedamos con el último punto sin tejer. Ya está el último punto a la espera y aquí están dos puntos al derecho, uno al revés y con el aumento voy a completar ese punto al revés que me falta. Entonces tomo el hilito que está debajo del punto y monto a la aguja y entonces ahí tejo al revés y completaría el par. Entonces el último punto iría al derecho. Ahora la vuelta que viene, donde está derecho tejemos derecho y donde está al revés tejemos al revés. Ahora en esta siguiente vuelta vamos a tejer alternando. Entonces aquí el primer punto, a pesar de que lo paso sin tejer, tiene que ir con dirección al derecho. Aquí están puntos al derecho y los tejo al revés. Aquí están puntos al revés y los tejo al derecho. Así, esto es súper facilito. Así, solo alternamos el orden de los puntos. Y la siguiente vuelta, donde está derecho, tejemos al derecho y donde está revés, al revés. Ya hemos tejido 4 vueltas a partir del aumento y ahora nos toca vuelta de aumento. Cambio el lugar de mi marquita que me ayuda a no confundirme. Ahora ustedes ven aquí que este punto derecho está solito, los demás están pares. Entonces como aquí cambia el orden en esta vuelta, este primer punto lo pasamos en dirección al revés. Así. Ahí. Y el aumento va a ir en la misma dirección. Tomo el hilo de abajo, monto a la aguja y lo tejo al revés. El resto alternamos el orden, es decir, aquí está al revés y tejo al derecho estos dos puntos. Acá tengo derecho y me toca al revés. Así. Alternamos solamente el orden hasta llegar al último punto que no lo vamos a tejer todavía. Llegamos al último punto y miren ustedes que aquí tengo dos revés. Para completar los dos derechos, este punto con el aumento, entonces de aquí voy a tomar el hilo para montar y tejer dos derechos. Así.
Ahora la siguiente vuelta, donde está derecho, tejemos al derecho, y donde está revés, al revés. Luego viene la vuelta donde alternamos los puntos, es decir, que donde esté revés, tejemos al derecho, y donde esté derecho, tejemos al revés. Completemos estas 4 vueltas. Completé mis 4 vueltas y ahora nos toca otra vez un aumento. Les voy a hacer esta vuelta con aumento y el resto van a hacer ustedes solas. Pongan atención. Voy a poner mi marquita. Aquí nos toca alternar el orden de los puntos y ustedes ven que están pares. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este primer punto lo voy a pasar a la derecha. Y como aquí nos toca alternar, entonces monto el punto que sería mi aumento y aquí tejería al revés. Así, y con eso no me descuadra el número de puntos a tejer. Aquí está al revés y tejemos derecho. Aquí está derecho y tejemos al revés hasta que terminemos la vuelta y nos quedemos con el último punto sin tejer. Ya estoy en el último punto y aquí, como ustedes ven, están 2 revés y me tocaría 2 derechos. Entonces el siguiente derecho lo completo con el aumento. Entonces tomo este hilito por aquí con cuidado y montamos a la aguja y tejemos al derecho. Ahí no me descuadró y el último sería al revés porque lo hemos alternado. La siguiente vuelta obviamente vendrá donde está derecho al derecho, donde está revés al revés, y luego las 2 vueltas que vienen vamos a alternar y en la siguiente vendrá el aumento y así sucesivamente hasta que hayamos completado 40 puntos en total. Quiere decir que vamos a hacer 14 aumentos, 7 por cada extremo. Les dejo de tarea. Bien, yo he tejido la cantidad de aumentos necesarios cada 5 vueltas hasta tener 40 puntos. Es decir que aumenté 7 puntos a cada lado y en total 14. De ahí en adelante he seguido tejiendo mi punto arroz doble ya sin ningún aumento, es decir, las filas normalmente. Y como ven aquí, yo tengo 18 centímetros, que es la misma cantidad que tengo en la otra manguita. Ahora vamos a cerrar. Y lo haremos de esta manera. Paso el primer punto, el siguiente lo tejo y el anterior monto. Este, como está al revés, lo tejo en la dirección que está y paso. Está al revés y cierro al revés. Este está al derecho y lo voy a cerrar al derecho. Así. Cierro y listo. Este está al revés, voy a tejer y luego cierro con el punto anterior. Al revés y cierro con el punto anterior. Al derecho y cierro con el punto anterior. Tejo al derecho y cierro con el punto anterior. Tejo al revés y cierro con el punto anterior. Siempre vamos a cerrar en la dirección que está tejido el punto. Eso nos va a ayudar a que no quede la cadena a un lado, sino recto hacia arriba y se vea mejor. Entonces terminemos, amigas. Aquí está derecho y monto el anterior. Derecho, monto el anterior y luego revés. Así. Hasta que terminemos de cerrar todos los puntos. Ya he cerrado, miren cómo queda, qué bonito. El último punto no lo voy a rematar, sino que va a ser parte de los puntos que necesito
para poner el vuelito. Y para que no se suelte, mientras tanto vamos a poner una marquita. Entonces por acá. Voy a tomar la costillita de cada punto. Así. Uno. Acá va otro. Así. Todas las costillitas de cada punto. De esta manera. Así. Así. Y vamos a montar 39 puntos porque obviamente con el punto que queda sin cerrar ya serían 40. Aquí tengo ya 38 puntos. Tienen que haber 40. Si ven aquí el punto que no hemos cerrado, aquí nos queda una cadenita que es de donde sale el punto. Entonces ese sería el punto 39 y el 40 el que no rematamos, para que no vayan a confundirse. Ahora vamos a hacer una vuelta al revés y la vuelta al derecho va a ser con aumentos. Pongan atención. Paso el primer punto y el resto al revés. Así. Al revés. Terminemos la vuelta entonces. Todo al revés. Terminada la vuelta al revés, ahora vamos a hacer la vuelta al derecho y esta va a tener aumentos. Vamos a ir alternando un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y en total vamos a terminar con 38 aumentos, dándonos un total de 78 puntos. Entonces pongan atención. Pasamos el primer punto y el siguiente tomo el punto de abajo y monto en la aguja. Tejo el aumento y tejo el punto. Todo al derecho. Vamos al siguiente. Tomo la cadenita del punto de abajo y monto la aguja. Tejo el aumento y tejo el punto. Vamos con el siguiente. Tomo el punto de abajo y monto en la aguja, tejo y tejo el punto. Vamos por el siguiente, tomando el punto de abajo. Y monto la aguja. Tejo el aumento y tejo el punto. Súper facilito. Así. Ahí. Y el punto. Monto. Tejo el aumento y tejo el punto. Voy al hilito. Monto y tejo. El hilito de abajo. Monto y tejo. El hilito de abajo que vendría a ser el punto anterior, monto, tejo y tejo el punto. Y así termino la vuelta y nos vemos antes de terminar el último punto. Ya estamos en el último punto y ese simplemente lo tejemos al derecho. ¿Por qué? Como ustedes ya vieron,
en un principio nosotros primero tejimos un punto y luego en el siguiente hicimos el aumento. Igual es acá. En el anterior hicimos aumento, por lo que el último ya va solito. Y ahí completan 78 puntos. Ahora, nos toca la siguiente vuelta al revés. Y es súper facilito porque de aquí vienen 8 vueltas en punto jersey. Es decir, una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Entonces, ustedes van a terminar esta vuelta y la que viene van a tejer al derecho y así sucesivamente. Derecho, revés, hasta que completen 8 vueltas más. Es decir, con las dos primeras serían 10 vueltas. Ya tengo 10 vueltas. En este caso, como nos hemos quedado en sentido al derecho porque empezamos con vuelta al revés, vamos a cerrar en forma inversa. Es decir que aquí no voy a cerrar yo tejiendo los puntos en sentido al revés, sino que voy a cerrar al derecho. ¿Por qué razón? Porque este vuelito va a ir al derecho. Y si yo le cierro en el sentido normal, que sería al revés, me va a quedar una cadena bien fea que se va a notar aquí y no me va a dar un buen aspecto a mi trabajo. Entonces, por esa razón, los puntos los voy a cerrar al derecho. Paso el primer punto, el siguiente lo voy a tejer y monto el anterior. Tejo, monto el anterior, tejo al derecho y monto el punto anterior, tejo y monto, tejo al derecho y monto, hasta que terminemos de cerrar todos los puntos. Y si ven como aquí queda más bonito la parte del derecho, entonces terminemos, amigas. Miren, amigas, ya he unido el saquito. Las mangas yo las he ubicado obviamente tomando en cuenta la mitad, centrándole bien. Si ven, la mitad de la manga va para el lado de adelante y la otra mitad para el lado de atrás del saquito. En mi blog, como les dije, les voy a dejar esta imagen y les voy a dejar las medidas que usé para hacer el saquito. Ahora vamos a unir y poner el cuello. Bien, amigas, tal como yo uní las mangas, ya he unido el borde del saquito al igual que una de las mangas. El borde obviamente va unido en forma suelta, no pegado a la manga, ¿sí? Para que se vea bonito. Esta manguita también ya está unida y vamos a unir el vuelito y el otro borde del saquito. Aquí yo tengo hilo suficiente y vamos a coser. En este caso, miren cómo está. Sí, nada tiene que ver con la parte de acá. Esto es muy independiente. Está abierto y vamos a cerrarlo. Nos vamos por acá. Así.
voy a tomar por aquí y me voy a ir por esta cadenita. Aquí ustedes van a ver un hueco un poco grande porque el primer punto siempre lo paso sin tejer, pero no se van a hacer problemas porque aquí queda este hilito y por aquí mismo voy a pasar así y así, entonces no descuadra. Y listo. Y se ve bien cerradito. Vamos por acá. Paso a este punto. Y luego así mismo. Me voy por este hilo para pasar por la cadenita. Siempre es cuestión de que ustedes vean la mejor manera de cómo les queda su trabajo. Vamos por acá. Así. Ahí. Vamos por aquí. Vamos el último punto. Por aquí. Ahí. Y listo. Ahora, para no recortar el hilo, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar por aquí y me voy hacia abajo para que este mismo hilo me sirva al unir esta parte. Y esa parte obviamente ya me tocaría unirla desde el revés. Así. Ahí. Entonces aquí también voy a ir uniendo de la misma manera. Así, con mucho cuidado. Paso por acá y me voy al siguiente punto. Ahí. Tengo un video de cómo unir piezas tejidas a 2 agujas. También pueden hacerlo de esa manera, que es incluso más fácil todavía. Entonces, amigas, terminemos de unir el saquito, este borde que nos falta, y luego vamos a hacer el cuello. Miren qué bonito queda. Ya está unido. Y de este lado igual. Quedó súper bonito. Ahora vamos a poner el cuello. Con un par de agujas circulares número 4 vamos a hacer lo siguiente. En esta parte que es la de la espalda, nosotros habíamos subido 4 vueltas. Entonces vamos a tener en este lado 4 puntos. Vamos 1, vamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a pasar todos estos puntos a la aguja. Con cuidado que no se suelte ninguno.
y listo. Ahora en este lado también deben haber 4 puntos. Y vamos a tomar 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a dejar en espera esta aguja y vamos de este lado. Asimismo, yo en este lado, como había dejado 6 vueltas, había tejido, entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y paso los puntos de este lado y recupero los 6 puntos de acá. Una vez que tengo ya mis puntos en mis agujas, vamos a tejer en forma circular. ¿Sí? Vamos a hacer 5 vueltas con punto elástico, un derecho y un revés. Entonces vamos a ir por acá, así. Vamos un derecho, un revés. Derecho, revés. Así, es súper facilito. Derecho, revés. Así. Derecho, revés, derecho, revés, así. Y revés. He pasado los puntos de este lado. Por aquí yo tengo un hilito que me quedó del tejido que hicimos de este lado en los hombros. Debo tener cuidado de que no se suelte al momento de hacer las vueltas. Luego ya le vamos a rematar. Y para no confundirme, voy a poner una marquita por aquí antes de pasar la aguja. Para no confundirme en el conteo de mis vueltas. Entonces ahora doy vuelta al tejido. Vamos a colocar bien las agujas. Jalo la de acá y sigo tejiendo lo que me toca. En este caso me quedé con punto al revés y sería punto al derecho. Luego punto al revés, al derecho, al revés, derecho, revés, así. Una vez terminada la primera vuelta, voy a voltear y simplemente acomodo. Esta aguja se va hacia atrás
y esta la jalo hacia adelante y listo. Seguimos tejiendo en punto elástico, un derecho y un revés hasta que completemos 5 vueltas. Una vez listas mis 5 vueltas, vamos a cerrar. Tejo al derecho el primer punto, el punto siguiente tejo al revés y el anterior vamos a montar. Tejo al derecho, el anterior vamos a montar. Tejo al revés y montamos el punto. Tejo al derecho y monto el punto anterior. Tejo al revés y lo mismo. Tejo al derecho y monto. Tejo al revés y monto el punto. Y así voy a ir cerrando cada punto conforme la dirección en donde está. Si está al revés, lo cierro al revés, y si está al derecho, lo cierro al derecho. Ya he cerrado todo el cuellito y ahora para rematar voy a ir con un crochet delgadito al primer punto. Aquí donde ustedes ven el primer punto que está acostado, vamos a pasar el hilo y rematar. Y por aquí simplemente voy a perder el hilo. No sé si escuchan por ahí un pajarito que está acompañándome. No sé dónde está, pero se lo escucha hasta mi cuarto. Ahí. Ahora voy por aquí para rematar. Este espacio trato de cerrarlo al momento que voy a rematar. Tomo por aquí el hilo a fin de que quede bonito. Estos hilos de aquí los voy a rematar y los voy a ir perdiendo. Miren, amigas, cómo quedó de bonito. Ahí está el saquito para que la bebita recién nacida se vea bien fashion. Ya les voy a mostrar en la foto para que vean de mejor manera, porque por el espacio no les puedo mostrar muy bien. ¿Qué les ha parecido, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Súper fashion. Ustedes pueden poner a su nena con un jean, con unos zapatitos deportivos, una faldita, en fin. Déjenme en los comentarios qué desean ustedes tejer en Martes de Moda. A todas trato de leerles. Y si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Y yo no les canso más porque voy a seguir preparando cosas muy bonitas para ustedes en mi canal. Ya nos vemos. Bye.